lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te he mandado. Y le hemos puesto la pregunta a este texto: bueno, ¿cuál fue la deficiencia que tuvo las congregaciones en la isla de Creta? Claramente no fue el establecimiento de un gobierno bíblico, porque la palabra "y" viene a demostrarnos que esto es algo aparte en el versículo. Solo que algo estuvo deficiente en las iglesias o congregaciones de la isla de Creta. Y hemos hablado de varias cosas que hemos estudiado en el Nuevo Testamento. Claramente buscamos el apoyo, buscamos la unidad de la Escritura para poder demostrar la deficiencia que posiblemente se pudo encontrar en las congregaciones de Creta. Y hemos ya visto, ¿verdad?, que uno de ellos era el evangelismo ineficaz. Y claro que esto lo viene a probar el Nuevo Testamento y otras cosas que hemos estudiado. Pero en esta ocasión quiero yo también decirles que es posible que en las congregaciones de Creta había una falta de conocimiento concerniente a lo que realmente se habían sometido aquellos que habían sido bautizados. Eso es muy importante. Muchas de las veces el ser humano se envuelve en las emociones y todo depende en el orador. Hay oradores que son muy buenos para sacar las emociones de las personas. Hay oradores que pueden hacernos llorar. Hay oradores que nos pueden levantar el cuero, como un cuero de gallinita, ¿verdad? Nos pueden dar una sensación tremenda por la manera en cómo ellos se explican, la manera en cómo ellos enseñan la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que estos son buenos instrumentos que el ser humano puede usar, pero no cuando está tratando de temas importantes tal como la iglesia y el bautismo. Porque Dios quiere que la persona conozca correctamente lo que Él dice en su palabra concerniente a estas cosas. No son cosas de fuego, no son cosas que uno debe de tomar a la ligera, son cosas que uno debe de contemplar. Y hay personas que son preparadas, listas, para que al momento de escuchar lo que se les está comunicando, lo intelectual de ellos viene a captar el significado de lo que se les predica. Por ejemplo, cuando se empezó el día de Pentecostés, cuando la iglesia inició, como vimos una mañana, en Hechos capítulo 2, para los 3,000 personas que se bautizaron, que dice Hechos capítulo 2 y 41, se lo vuelvo a leer para que entendamos lo que se está refiriendo. Hechos capítulo 2 y versículo 41 dice la palabra de Dios lo siguiente: así que quiere decir una conclusión como resultado de lo que ha ocurrido anteriormente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas personas que estaban presentes no escucharon 1,000 sermones para venir a ser bautizados o bautizadas, sino que ellos inmediatamente llegaron a conocer la severidad de su vida pecaminosa. Ellos vinieron a conocer que en la situación o en la condición espiritual en la cual ellos estaban era algo serio. Llegaron a entender que pues no eran ellos maestros o gente sobre su propia vida, sino que algo mucho más mayor que ellos, lo cual es Dios, está en control de todo esto. Y esto claramente lo vemos en Salmo 139,
y versículos del 13 al 16, en particular el versículo 16, en donde dice que todas nuestras vidas están ya escritas en un libro de Dios. Es decir, Dios ya conoce cuándo vamos a nacer, Dios conoce cuándo vamos a morir. Usted y yo no conocemos estas fechas. ¿Cómo quisiéramos conocerlas? David fue uno de ellos, en Salmos 39, cuando dice: oh Jehová Dios, hazme conocer el fin de mis tiempos. Pero Dios no lo da a saber. Digo todo esto para enseñarles que la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros estamos inconscientes de todo esto. Entonces, en base de esa deficiencia en mi vida, yo quiero estar preparado. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, manejamos un carro. Y estoy seguro que todos tienen un tipo de aseguranza, porque no saben cuándo van a necesitar esa aseguranza. La pagan cada mes, aunque no la usen, pero saben bien de que es una esperanza, es una protección, que cuando llegue de ocurrir el tiempo, ahí lo vamos a necesitar. Bueno, así también miramos nosotros la vida nuestra. Queremos tener esa aseguranza, queremos tener esa protección de parte de Dios. Y por lo tanto, esta gente que escuchó el sermón de Pedro, en esta ocasión, ellos entendieron perfectamente su vida, su estado pecaminoso ante Dios. Porque en el versículo 38, noten lo que ellos le contestan a Pedro después de que Pedro predica su sermón. Hechos capítulo 2 y versículo 37 dice: al oír esto, es decir, está hablando de la audiencia, al oír que el sermón de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿por qué hacen esta pregunta? Porque ellos entendieron su condición espiritual ante Dios. Entonces ellos se sometieron al bautismo, fueron bautizados. Otra persona que conoció inmediatamente lo que se le enseñó fue el apóstol Pablo. En aquel tiempo era Saulo. Y miramos nosotros que cuando el siervo de Dios, Ananías, viene y le predica el evangelio, Pablo no se llevó una semana para meditar sobre lo que se le había predicado, sino que en Hechos capítulo 22 y versículo 16, cuando Ananías termina de enseñarle todo con respecto a su condición espiritual ante Dios, él le hace la pregunta a Saulo. Hechos capítulo 22 y versículo 16 le dice lo siguiente. Hechos capítulo 22 y versículo 16 le hace lo siguiente: ahora pues, este es Ananías comunicándose con Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando su nombre. ¿Entendió? Sí. Solo que cuando regresamos a Tito capítulo 1 y versículo 5, y estamos hablando de corregir lo deficiente, es posible que dentro de aquellos quienes se habían bautizado, si se habían convertido, o que el Señor los había añadido más bien, porque en todo este aspecto, hermanos, nosotros los seres humanos no tenemos nada que ver con la adición a la iglesia de Cristo, no a ninguna otra denominación, sino que a la iglesia de Cristo. Es Dios el que lleva a cabo todo. Y déjenme explicar todo esto, ¿verdad? Aquí está primeramente la predicación. La predicación de la palabra. ¿Okay? Aquí está la persona con pecado. ¿Okay? Y entonces miramos nosotros que al momento de entender, esto lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17, al momento de entender, se produce en la persona fe. Fe
es la convicción y la persuasión de lo que se acaba de escuchar de la predicación. Y ya estuvimos hablando un poco de esto. Hechos capítulo 2, versículo 38 y versículo 41. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Y hay otros pasajes, pero el tiempo que me pasa, puso esto simplemente para que nosotros podamos ver. Y la persona con pecado entonces entiende y viene a responder como dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Bueno, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, quizás hoy en día no escuchemos esa pregunta, pero sabemos bien que interiormente, cuando se termina de predicar la palabra del Señor, hay algunos que dicen, parece ser que el hermano me está predicando a mí. Hay unos que se sienten incómodos al escuchar la palabra de Dios. Bueno, todo esto es algo similar. Vuelvo a repetir, no se hace la pregunta, para no qué haremos, pero la palabra de Dios, que dice la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es poderosa para entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, es la que está haciendo el trabajo. No es el orador, sino que es la palabra. Y cuando la palabra entonces entra y penetra, llega uno a entender. Y ese entendimiento lleva a la persona a tener fe, como dice Romanos 10:17. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y cuando ya llega la persona a la persuasión, a convencer, miren, me estoy acordando de un versículo que demuestra todo esto. Y se encuentra en Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18, el versículo en Hechos capítulo 18 y versículo del 3 en adelante, puede leer del 1 en adelante, ¿verdad? Porque aquí está Pablo en Corinto, y aquí está Pablo predicando y enseñando. Las cosas no salieron bien en la ciudad de Atenas, se burlaron. Usted puede leer los últimos versículos de capítulo 17. El apóstol Pablo sale de Atenas y llega a Corinto, y se encuentra una pareja allí que tenían el mismo trabajo que él. Se juntó con ellos, comenzó a trabajar, pero ya el versículo 3 nota lo que dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y el versículo 4: Pablo trabajaba, pero mientras trabajaba él también entraba en las sinagogas. Las sinagogas eran un grupo de no que Dios había establecido. Se recuerda que las sinagogas se establecieron por allá cuando estuvieron en cautividad en Babilonia. Pero dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Ahí está la palabra que andaba buscando. Persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Cómo los persuadía? No con su propia inteligencia, sino con la palabra. Es decir, ellos entendían, llegaban a una persuasión, a una convicción, de tal manera que de este punto en adelante se tenía que envolver en un proceso para llegar a la salvación. ¿Ok? Para llegar a la salvación. Porque todo esto es lo primero, y luego se envuelve en el proceso. ¿Y qué es el proceso? En el proceso, primeramente miramos nosotros que se encuentra el arrepentimiento. El arrepentimiento, que según la Biblia es un cambio de mente, un cambio de vida. Y cuando hablamos de cambio, ¿verdad?, es claro entendido, ¿verdad?, de que cuando la persona está en pecado, tiene una actitud y una vida diferente a la cual Dios quiere. Por eso se le llama persona en pecado, porque no está obrando conforme a como Dios quiere que obre. Entonces la persona, cuando llega a entender, tiene que arrepentirse de este tipo de vida, tiene que dejarlo todo.
Y esto es donde está el problema de algunas personas que no están dispuestos en dejar lo que ellos sienten cómodo, confortable en hacer en su vida. Porque es un cambio total. Y muchos no están listos para eso. Solo que no hay arrepentimiento. Tal, por ejemplo, el rey Agripa. El apóstol Pablo le predica y le enseña la palabra del Señor, Hechos capítulo 26, y el rey Agripa llegó a un entendimiento, y noten lo que le contesta a Pablo, Hechos 26, 28. Por poco me persuades en ser cristiano. El rey Agripa no estaba dispuesto en arrepentirse. No quería dejar lo que él estaba haciendo en su propia vida. Otro caso también pasó de Félix y Drusila, Hechos capítulo 24, versículo 24. Le hablan a este hombre pensando de que pues era un neófito, una persona que pues religiosa, como siempre nos dirán a nosotros, que piensan que somos personas neófitas, que somos personas que no sabemos lo que estamos diciendo. Y cuando comienzan a escuchar la palabra del Señor, algo pasa. Y es lo que pasó con Felipe y Drusila. Dice que tuvieron miedo. La palabra de Dios inculca miedo, pero no el miedo como usted y yo estamos acostumbrados a entenderlo, sino que es una reverencia, porque es la presencia de Dios, es Dios comunicándose con nosotros y nos viene a dar un tipo de reverencia. Y esta reverencia no vino a producir arrepentimiento en ellos, sino que les dijo Félix a Pablo: quítate del frente de mí, llévense a este hombre. Más adelante lo vamos a escuchar. Solo que entonces un arrepentimiento es necesario. Y la persona sincera, la persona que entiende todo, ¿verdad?, va a llegar al punto de arrepentirse. Porque entiende de que es creación de Dios y que Dios en un tiempo vino a crearnos perfectos, sin pecado. Dice Eclesiastés 7:29. Pero nosotros con el tiempo nos hemos envolvido en el pecado. Y el pecado nos ha separado completamente de Dios. Y la paga del pecado, Romanos 6:23, dice que es muerte, y muerte espiritual, a lo cual también nos puede llevar a la muerte física. Pero segundo, esta fe nos tiene que llevar y nos lleva a una confesión. Cuando andamos viviendo una vida de esta, ¿verdad?, ¿qué es lo que confesamos? Las cosas contrarias a Dios. Contrarias a Dios. Y lo podemos confesar con nuestra boca o lo podemos confesar con nuestra actitud, nuestra manera de ser. Pero aquí confesamos de que el Señor es de que Jesucristo es nuestro Señor. Noten lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: lo que ahora yo vivo, no lo vivo por sí mismo, sino que Cristo vive en mí. Esa es una confesión. Una confesión, dice Pablo: mi vida antigua la dejé. Filipenses capítulo 3 dice: la vida anterior mía, dice el apóstol Pablo, la dejé por basura, por tal de lograr, de obtener la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es confesión. Confesar a Jesucristo. Y luego miramos nosotros que después de esto, ¿verdad?, viene, número 1, ¿verdad?, número 3, viene el bautismo. El bautismo tenemos que entender que es algo que Dios ya ha designado para el ser humano. El bautismo es lo que dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que el bautismo es sumergión en agua. No es razonamiento, sino que es sumergión en agua. La persona viene a sumergirse totalmente en agua. Cuando Jesucristo vino al río Jordán y se encontró cara a cara con Juan el Bautizador, Jesucristo se acerca a Juan el Bautizador y le dice que Jesucristo tiene que ser bautizado por Juan el Bautizador, porque así sería profetizado en Isaías. Y Isaías
y Juan el Bautizador conocía bien quién era Jesucristo. Y entonces Juan el Bautizador le dice, ¿cómo? ¿Cómo te voy a bautizar? Y Jesús le dice, bautízame para que así se cumpla toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y fue bautizado, no para el perdón de pecados, pero para cumplirse toda justicia. Es decir, Jesucristo nos enseña, yo fui bautizado, ustedes tienen que ser bautizados. Pero noten el bautismo de Jesucristo. Dice que bajó a las aguas, fue sumergido, y al levantarse, entonces miramos una paloma que descendía. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo descendía sobre él como un tipo de paloma. Por lo que miramos nosotros que el bautismo es por sumersión. Y todo esto lo enseña el Nuevo Testamento. Esa es la manera en cómo la palabra del Señor nos viene a demostrar. Y claro, ¿verdad? Que podemos ponerle versículos aquí. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Podemos poner Mateo capítulo 28 y versículo 19. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 21, y también tenemos Hechos, capítulo 2, versículo 38. Podemos poner versículos para esto. Pero que cuando regresamos a la carta de Tito, y dice, para que corrija lo deficiente, me pongo yo a pensar, ¿entenderían esta gente que fue bautizada este concepto bíblico? Quizás algunos no lo entendieron. ¿Y saben por qué digo yo eso? Porque el apóstol Pablo fue y predicó en una región llamada Galacia. Estableció 5 congregaciones. Usted puede leer Hechos capítulo 13 y capítulo 14 y ahí se da cuenta. Por razones que yo ignoro y que la Biblia no nos enseña, el apóstol Pablo no estuvo mucho tiempo con estas congregaciones. Es decir, la instrucción bíblica hacia ellos no fue una de profundidad, sino que fue una superficial. Y digo todo esto para decirles que cuando vinieron los falsos maestros a la región de Galacia, le convenció que lo que habían hecho aquí estaba equivocado. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo, después de darse cuenta de todo esto, note lo que le escribe. Gálatas capítulo 3 y versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, Pablo les está aquí exhortando y les está diciendo a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús que se habían desligado de Cristo Jesús. Sabemos esto porque Gálatas capítulo 5 y versículo 4, note lo que nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os crucificáis, de la gracia habéis caído. A esto les está hablando el apóstol Pablo y les está diciendo: ¿quién los fascinó? ¿Quién les vino a cambiar su mente? ¿Quién les vino a corrompir esto? Para que ahora se vuelvan a someter a lo que antes estaban haciendo, la vida de pecado. Y Pablo le dice: este proceso que han hecho los ha llevado a separarse completamente de Cristo. Tú puedes pensar que eres de Cristo, pero no eres de Cristo. Estás desligado, estás separado de Cristo. Solo que es posible que en las congregaciones de Creta, en donde Pablo no tuvo mucho tiempo tampoco para instruir, por eso dejó a Tito, que este caso puede haber ocurrido. Y a lo mejor Tito tenía que corregir esto para que la gente entendiera de que ellos tenían que estar firmes en Cristo Jesús. Hoy en día, hermanos, tenemos también
al miembro del cuerpo de Cristo Jesús con un concepto de que todas las iglesias son iguales, de que todo viene de Dios. Y esto es incorrecto. Es incorrecto. Porque lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que esto es Cristo y que Cristo tiene multitud de ¿qué? De esposas. Porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿qué no es así? Y a esto se le nombra ¿qué? Adulterio espiritual. Hermana, ¿usted permitiría que su esposo tuviera 5 o 6 mujeres? Lo logro, hermano. Hermano, ¿usted permitiría que su esposa tuviera 5 o 6 esposos? Si no lo permitimos y si miramos eso, ¿verdad? Como mal, ¿por qué no podemos mirar esto mal? Y para que una persona diga, no, yo soy de Cristo, pero que no esté correctamente, ¿verdad?, en este proceso, en este ambiente, se está engañando a sí mismo. Y es lo que la palabra del Señor nos está enseñando por estos días. Solo que entonces, Él lo lleva al bautismo. Y en el bautismo, hermanos, noten, interesante, porque en el bautismo, ya llega aquí a las aguas del bautismo, ¿verdad? Está la persona aquí, y luego se le predica, se le enseña, ya entonces viene a ser bautizado. Estas son las aguas, este es el bautismo. ¿Ok? Ahora, cuando le está predicando, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Dice Juan capítulo 16 y versículo 8, se lo voy a leer para que así lo podamos entender todo. Juan capítulo 16 y versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 16 y versículo 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está convenciendo al pecador de todo esto. Y es entonces donde viene el entendimiento y sigue todo lo demás. Pero digamos al bautismo, solo que aquí está el Espíritu Santo trabajando. Y está también el Padre, porque el Padre, según Efesios capítulo 1, versículo 4, es el que hace el llamamiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, el Padre es el que llama. Y llama porque el Espíritu Santo ha tocado, ¿verdad?, a la persona con la palabra y llega al bautismo. Pero noten, aquí en el bautismo, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en el bautismo viene a tener contacto con ¿quién? Con la sangre de Cristo. Esto lo dice claramente Efesios capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y también el libro de Hechos, el texto que leímos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te tienes? Levántate y lava tus pecados con agua. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 dice el bautismo que ahora nos corresponde, no quitándonos inmundicia en nuestra carne, sino que dándonos una aspiración buena, limpia ante Dios. Y cuando usted va a Hebreos capítulo 9, versículo 14, lo que nos da eso es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo. Entonces aquí tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús, todos vuestros pecados son borrados. Somos limpios. ¿Y qué sucede en este momento cuando todo se ocurre? Dice que el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, nos viene a santificar, nos viene a justificar, nos viene a lavar, y claro que es el bautismo, ¿verdad? El Espíritu Santo hace todo esto debajo de las aguas. No vemos nosotros esto, pero se está llevando a cabo. Y cuando esto ocurre, dice que el Espíritu Santo entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que el Espíritu Santo nos pone dentro de ¿dónde?
de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿a cuál iglesia? No creo que el Espíritu Santo nos vaya a poner en una iglesia que se esté predicando en contra de la verdad. ¿Usted cree que Jesucristo lo va a poner en una iglesia donde está predicando la mentira? ¿Pueden contestarme? No. El Espíritu Santo no nos va a poner en ninguna parte, solamente en la iglesia, en donde la iglesia, de acuerdo a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es la columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La Biblia nos dice que las denominaciones es la columna y baluarte de la verdad. Ellos podrán usar ese texto para decir somos columna y baluarte de la verdad, pero es mentira, porque ellos no son la columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo es la columna y baluarte de la verdad. Es lo que dice 1 Tito, capítulo 3, versículo 15. Entonces, ¿qué miramos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando la deidad en todo esto. Y yo sospecho, ¿verdad?, que algunos miembros de la iglesia de Cristo en la isla de Creta posiblemente tenían esta deficiencia, y Tito se le encarga y se le dice: te he dejado ahí para que enseñes un poco esto. Cuando entendemos esto, hermanos, nadie nos habrá de separar del amor de Cristo. No importa los problemas que vengan en nuestra vida, no importa lo que venga en nuestra vida, yo no voy a dejar a la iglesia, yo no me voy a ir para ninguna otra parte, en donde quizás, ¿verdad?, en otra parte sí me van a pegar las emociones y me siento bien, y sí, bien y todo, pero no hay nada. Al final de cuentas no hay nada. Entonces, esto es una de las deficiencias que miramos nosotros en las iglesias de la isla de Creta. Bueno, el tiempo ese me terminó, pero si acaso en esta ocasión se encuentra persona o personas que quieren entregar su vida a Cristo Jesús y que ya conocen este proceso y ya están listos o listos para hacerlo, le invitamos. Vuelvo a repetir, ¿qué tanto tiempo se va a llevar para que esto venga a penetrar hasta lo más profundo de su ser? ¿Lo entendió? Pues seguro que sí. ¿Lo quiere aceptar? Bueno, ya decisión de usted, porque Dios no va a ir en contra de su libre albedrío, pero entienda las consecuencias. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, Dios le dice al pueblo de Israel: han entrado a la tierra prometida, o van a entrar a la tierra prometida, y cuando entren a la tierra prometida, ustedes tendrán delante de ustedes la muerte y la vida. Ustedes decidan qué es lo que quieren. Y en esta tarde yo le digo, ante usted está la muerte y está la vida. La decisión es suya. ¿Cuál será su decisión? Nos ponemos de pie y vamos a